Bueno, haciendo un repaso de las leyes de Newton, pues en honor a Isaac Newton, que nació en 1642 y murió en 1727, él nació el día que murió Galileo. Es un caso muy, muy, muy curioso. Este señor crea un conjunto de cálculos para poder demostrar sus leyes de Newton, tomando como base pensamientos de Aristóteles y de Galileo conforme a la fuerza. Bueno, eso es un poco más de historia. Eh, las causas del movimiento son las fuerzas y sus efectos son las aceleraciones. Casos que ya de la aceleración ya lo vimos. La fuerza es la influencia o interacción de un cuerpo sobre otro. Acuérdense que Aristóteles decía que si él, para poder sacar un cuerpo de su reposo, había que aplicarle una fuerza. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la diapositiva, tenemos un objeto que se le aplica una fuerza en un ángulo. Aquí tenemos un objeto que se le aplica una presión, que en este caso es una fuerza, a una superficie. Entonces, la fuerza es un vector. ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a la masa, que es una constante, la fuerza es un vector, por la aceleración. La aceleración, al dar posición, es un vector. Sus unidades serían dentro del sistema MKS, serían los newtons. Los newtons, las unidades de la fuerza en general, sea la fuerza que sea, fuerza eléctrica, fuerza magnética y ese tipo de fuerzas. El kilopondio, pues ya es obsoleto. Hay que diferenciar entre lo vulgar que es cuando uno va a una farmacia y la señora de la farmacia le dice que usted pesa 80 kilogramos. Eso no es un peso, eso es una masa. El peso se mide en newtons, para que les quede claro. Donde el peso, ¿qué es el peso? El peso es con la letra W minúscula y es la masa por la gravedad. La masa es una constante, pero la gravedad es una aceleración, tiene una dirección. Entonces, esto es un vector. ¿Listo? ¿Listo? Aquí tenemos una superposición de fuerzas. Tenemos, estos ya es de vectores, ejercicios de vectores. Ya lo hemos hecho, hasta en el parcial creo que salió algo particular. Tenemos dos fuerzas, F1 y F2, tirando de estas cuerdas, formando un ángulo de 70 grados. Aquí tenemos los valores de las fuerzas, da una resultante R. Hay descomposición aquí de vectores, fuerza resultante debido a su descomposición de componentes, resultante o fuerza neta se hace para cada uno, si sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, resultante en X, resultante en Y y resultante en Z. Si queremos calcular la magnitud en dos dimensiones, sería resultante en X al cuadrado más resultante en Y al cuadrado. Si es en tres dimensiones, agregamos Z, dos dimensiones. Y con este calculamos el ángulo. Tangente a la menos 1 de la componente en Y dividido la componente en X. Este es un ejercicio el cual quieren que quede en equilibrio. Entonces aplican dos fuerzas, F1 y F2, como resultante aparece R y colocan otra fuerza al otro lado para que quede en equilibrio. Y esta fuerza de acá
sería lo contrario a la fuerza resultante que aparece como resultado de F1 y F2. Esta fuerza, como tira para allá, usted necesita una contraria a ella para que esto quede quieto. Aplica esta fuerza, que se llama una fuerza F3. ¿Listo? Los valores del ejercicio anterior. La sumatoria de todas las fuerzas F1, F2 y F3 debe dar 0. Partiendo de que hay que descomponer las componentes y sumar las componentes en X dan 0, componente en Y 0. Donde la primera ley de Newton pues hace mucha referencia a la posición. En este caso, los ejercicios alusivos a la primera ley de Newton son el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, cabe resaltar que la sumatoria de fuerzas en X debe dar 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe dar 0 para que quede en equilibrio, para que quede quieto. Con respecto a la inercia, depende mucho de su masa, ¿cierto? Para poder sacar algo de su reposo, pues hay que aplicarle una fuerza. En este caso, pues, si un objeto está en reposo, tendrá tendencia a seguir continuando el reposo. Nosotros, si nos quedamos quietos, ese sería nuestro reposo. Pero si salimos de este planeta, o perdón, no salimos de este planeta, si alguien está fuera de este planeta y nos ve a nosotros, no nos ve quietos, nos ve que nos estamos moviendo. ¿Ok? Esa sería nuestra inercia en este punto de vista relativo. Aquí tenemos tipos de fuerzas. Esto es una tensión, ese es un peso. El peso es para abajo porque la gravedad actúa hacia abajo. La tensión es porque se ala la cuerda. Aquí tenemos un ejemplo de poleas, como el ejemplo que es uno de los ejemplos que vemos en clase. Entonces,